Buenas tardes, soy Adolfo Gracia Vázquez, profesor adscrito al Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Mi área de especialidad es la publicidad y la comunicación digital. El día de hoy les voy a hablar un poco del lenguaje publicitario, de la forma en la que lo construimos para enviar mensajes que busquen vender o recordar productos. Una de las ideas importantes del lenguaje publicitario es que utilizamos iconos, signos y símbolos. En este sentido, una de las partes importantes o uno de los niveles del mensaje publicitario, tanto en su construcción visual como audiovisual, es el nivel iconográfico. Piensen en este sentido si utilizamos o ponemos una botella de color ámbar con sus gotitas significando que estuvo fría y su corcholatita generalmente nos remite a una cerveza, ¿no? Podríamos hablar también del uso de colores y los simbolismos que le damos, y justamente esto me lleva al segundo nivel del lenguaje publicitario, que es el nivel tropológico, que es donde utilizamos distintas figuras retóricas para construir los mensajes publicitarios. Estas figuras retóricas pueden ser tanto visuales como audiovisuales, y no olviden que también las utilizamos en el lenguaje hablado o escrito, estas figuras retóricas. En este sentido, una de las figuras comunes utilizadas en la publicidad es la comparación. Simplemente comparar dos elementos por sus características, quizás uno de los trucos más utilizados en la publicidad, decir A tiene esto y B no tiene esto, o A es mejor que B por alguna de estas razones. O uno de los siguientes elementos retóricos que podemos utilizar en la publicidad es la analogía. ¿Qué quiere decir la analogía? Cuando comparamos o hacemos semejanza entre dos cosas que no tienen nada que ver una con la otra, pero construimos el mensaje publicitario a partir de esto. Otro de los elementos que podemos utilizar en la publicidad serían las metáforas. Funcionan igual que las metáforas verbales o escritas. Lo mismo hacemos en la publicidad. Piensen, por ejemplo, cambiar metafóricamente el significado de los objetos de la publicidad para que señalicen una cosa. Por ejemplo, utilizar a una rana en lugar de un insecticida, como vemos en el ejemplo. Otro de los niveles retóricos que podemos utilizar en la publicidad es la hipérbole. ¿Qué quiere decir una hipérbole? Cuando exageramos las características de algo en el discurso y esta exageración se toma todo el discurso. Piensen, por ejemplo, un anuncio de cuchillos que son tan poderosos que cortan hasta la mesa o que cortan hasta la tabla de cortar. Otro de los niveles retóricos que utilizamos en el lenguaje publicitario es la sinécdoque, que es cuando una parte del discurso representa el todo. Si queremos decir, por ejemplo, que un producto es muy natural, en lugar de ponerlo en la botella de plástico podemos ponerlo envuelto en la cáscara natural. Piensen, por ejemplo, una catsup, ¿no? En el cual, en lugar de construir la botella de catsup normal, la construimos a través de tomates frescos. Una de las herramientas que utiliza la publicidad puede ser la metonimia, que es cuando cambiamos el sentido de un signo para que signifique otra cosa. En este ejemplo que vemos, cambiamos cada uno de los iconos, no significa o no está representando en el discurso las cosas directamente que significan, ¿no? Y esto lo podemos entender a través de las asociaciones de imágenes y a través de nuestros capitales culturales y simbólicos. A manera de conclusión, ¿no? Es importante recordar que en la publicidad utilizamos signos, símbolos e iconos para crear mensajes publicitarios, ¿no? Lo que generalmente llamamos la retórica publicitaria, que va enfocada a los tres grandes objetivos de la publicidad, que son informar, recordar y persuadir. Últimamente, ¿no? Todos estos enfocados al gran objetivo que es incrementar las ventas de un producto o de un servicio. La base del lenguaje publicitario no solo está en conocer a nuestras audiencias, sino en saber cómo utilizamos los distintos elementos que nos permite el lenguaje para construir mensajes efectivos que sean útiles para las marcas.